Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, el objeto de estudio de las teorías de la psicología. La psicología se sigue contando entre las ciencias jóvenes, pero los asuntos de los que se ocupa son tan antiguos como el pensamiento humano. Si podemos establecer una clara relación de continuidad entre el pasado filosófico de nuestra disciplina y la psicología contemporánea, es por el hecho de que existen algunas preguntas fundamentales que han aglutinado los intereses de las dos disciplinas en su desarrollo histórico. La primera de ellas se relaciona con el problema del conocimiento y podría enunciarse así. ¿Proviene nuestro conocimiento esencialmente de los sentidos o de nuestras capacidades de razonamiento? ¿Hasta qué punto nacemos equipados con el conocimiento y las capacidades necesarias y en qué medida las aprendemos? La segunda cuestión es lo que se conoce como problema mente-cuerpo. ¿Son la mente y el cuerpo dos entidades esencialmente distintas? En esto se han dado respuestas de muy diversas índoles desde la filosofía, y a las distintas escuelas psicológicas subyacen generalmente unas u otras concepciones. El hombre ha sentido la necesidad de clasificar las cosas como materia o espíritu, pero debemos precisar que esta distinción se efectúa en diferentes formas y con palabras diferentes. Es así que en lugar de hablar del espíritu, hablamos igualmente del pensamiento, de nuestras ideas, de nuestra conciencia, del alma, del mismo modo que hablamos de la naturaleza, del mundo, de la tierra, del ser, nos referimos a la materia. En un punto, se planteó de manera más precisa, en función de la religión, lo siguiente. ¿El mundo ha sido creado por Dios o existe desde toda la eternidad? Según respondieran de tal o cual manera a esta situación, los filósofos se dividían en dos grandes campos. El primero de ellos es el idealismo. Sus fundamentos principales son los siguientes. La primacía del espíritu o idea. El espíritu o la mente son la base de todo ser y conocimiento. La verdad es accesible mediante la razón y la introspección. Esta corriente psicológica enfatiza la mente sobre la realidad física. La realidad se divide en el mundo de las ideas y el mundo que observamos. El pensamiento se define como la idea que nos hacemos de las cosas. Algunas de estas ideas nos llegan ordinariamente de nuestras sensaciones y corresponden a objetos materiales. Otras ideas, como las de Dios, de la filosofía, del infinito, del mismo pensamiento, no corresponden a objetos materiales. El dar razón no quiere decir donar o imponer fundamentos a partir del hombre como ente aislado, sino comprender lo dado al hombre por aquello que investiga. El máximo esfuerzo de la fundamentación consiste en reconocer aquello que ya siempre se conoce, esto es, lo común. Dicho de otro modo, existe una interrelación entre la razón y la realidad. Retomando a Platón, esa razón es universal y absoluta. Este es otro aspecto de suma importancia para la epistemología idealista, el principio de la unidad, el cual establece que el fundamento de la razón que permite mostrar la cohesión de aquello que existe, aunque se den diversos modos y a partir de distintos principios. Argumentos y fundamentos epistemológicos de las teorías con orientación idealista. Si bien la epistemología es el modo de adquirir conocimiento, para la filosofía idealista esto representa una gran necesidad de delimitar los matices del mismo conocimiento, ya que podríamos considerar que no todo lo percibido a través de los sentidos es necesariamente verdadero. La orientación ideográfica pone el énfasis en la experiencia individual, en el caso único, mientras que la orientación nomotética se interesa por abstracciones estadísticas tales como medias o desviaciones típicas. Fundamentos del idealismo. El idealismo sostiene que el conocimiento no es una mera copia de la realidad exterior, sino una construcción de la mente. Las ideas y percepciones son fundamentales en la formación del conocimiento. La realidad es conocida a través de nuestras percepciones, que son subjetivas y pueden variar de un individuo a otro. Lo que percibimos está mediado por nuestra mente. La experiencia no da jamás a sus juicios universalidad verdadera o estricta, sino solo admitida y comparativa. Existencia dependiente de la percepción. Los objetos existen en tanto son percibidos por una mente. Verdades a priori. El idealismo afirma que existen verdades accesibles independientemente de la experiencia sensorial, conocidas a través de la razón. Esto se opone al empirismo, que sostiene que todo el conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Unidad de la realidad y el pensamiento.
La realidad última es inseparable del pensamiento y la mente. Materialismo. La materia o el ser es lo que nuestras sensaciones y nuestras percepciones nos muestran y nos presentan. De manera general, todo lo que nos rodea, a lo que llamamos el mundo exterior. Los primeros hombres trataron de explicar la naturaleza, el mundo, pero no lo consiguieron. En efecto, lo que permite explicar el mundo y los fenómenos que nos rodean son las ciencias, pero los descubrimientos que han permitido a las ciencias progresar son muy recientes, y debemos retener que el materialismo no es sino la explicación científica del universo. Argumentos y fundamentos epistemológicos de las teorías con orientación materialista. Los materialistas nos afirman que hay una relación determinada entre el ser y el pensamiento, entre la materia y el espíritu. Para ellos, el ser, la materia, es el elemento primordial, la cosa primera, y el espíritu, la cosa secundaria, posterior, dependiente de la materia. Desde el punto de vista dialéctico, podemos observar que todo cambia, nada se queda donde está, nada continúa siendo lo que es, y por consiguiente, este punto de vista está en perfecto acuerdo con la realidad. Desde el punto de vista histórico, podemos mencionar que Marx y Engels fueron los primeros en comprender que las leyes que rigen al mundo permiten también explicar la marcha de las sociedades. De este modo, formularon la célebre teoría del materialismo histórico. La teoría reduccionista, también conocida como teoría de la identidad, es la más directa de la teoría materialista de la mente. Los estados mentales son estados físicos del cerebro. Desde un punto de vista científico, podemos sostener que el verdadero materialista es aquel que aplica la fórmula situada en la base de esta filosofía, y debemos de prestar atención para que ésta pueda ser aplicada de una manera correcta. En el aspecto filosófico, Demócrito, un materialista de la antigüedad, fue el primero que trató de dar una explicación materialista del mundo. A continuación, analizaremos el objeto de estudio de las teorías psicológicas. En primer lugar, tenemos el conductismo. A través de los principios de condicionamiento clásico de Pavlov y condicionamiento operante de Skinner, el conductismo subraya la importancia del entorno en la formación del comportamiento humano. La escuela histórico-cultural, que fue liderada por Vygotsky, resalta la importancia de la interacción social, el lenguaje y la cultura en el desarrollo psicológico. Por otra parte, tenemos al humanismo, que su principal objetivo es resaltar la dignidad del ser humano. La teoría de la Gestalt, estudio de la experiencia inmediata del organismo, pero no analítica o atomísticamente, sino como totalidades, como la experiencia se venga dando. Cognitivismo. Es el carácter activo de los procesos cognitivos, planteando un modelo de aprendizaje racionalista, basado en la construcción del conocimiento como resultado de la búsqueda y la acción real del sujeto sobre su entorno. Psicoanálisis. Se encarga del estudio del inconsciente, más exactamente de sus formas de manifestarse. Estructuralismo. Descubrir los elementos básicos de la sensación a los que todos los procesos complejos se podían reducir. La introspección podrá proporcionar una descripción de la mente. Todo lo que se puede encontrar en la experiencia son los elementos sensoriales, no procesos como la atención. Funcionalismo. Procesos cerebrales de los cuales destacan aquellos que son activados al mismo tiempo o se suceden de modo inmediato. La repetición de uno de ellos tiende a propagar al otro su excitación. A lo largo de nuestra exposición, hemos explorado los fundamentos epistemológicos del idealismo y el materialismo en psicología. Si bien ambas perspectivas han generado importantes debates y avances en el campo de la psicología, también presentan sus limitaciones. El idealismo, al centrarse en lo subjetivo, puede dificultar la objetivación y la medición de los fenómenos psicológicos. Por otro lado, el materialismo, al reducir la mente a procesos biológicos, puede ser obvio la complejidad de la experiencia consciente. Es importante reconocer que ninguna de estas perspectivas por sí sola puede ofrecer una explicación completa de la mente humana. En la práctica, la psicología contemporánea busca integrar diferentes niveles de análisis, desde lo biológico hasta lo social, para así poder comprender la conducta humana. Con esto podemos mencionar que el hombre piensa porque tiene alma, y el hombre piensa porque tiene un cerebro. Con esto damos por finalizado nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.